¿Qué tal? Un grato saludo a todos. Estamos hoy en una nueva edición de Vestigio. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Dos invitados que van a delimitar el futuro de nuestra firma, al cual hemos venido progresando. En esta ocasión tenemos a don Carlos Camacho y a don Juan Carlos Castro. Don Carlos Camacho, especialista en fiscalización tributaria, más de 40 años de ejercicio profesional, enfocándose en los últimos 25 años en materia de impuestos locales e internacionales. Y a su vez, nuestro señor director de la firma, don Juan Carlos Castro, especialista en Derecho Público y Tributario, con más de 35 años en procedimientos administrativos y procesos contenciosos administrativos. Con ellos vamos a explorar hoy cuáles son las nuevas rutas que tenemos de cara a los temas tributarios, fiscales, las garantías que pueden nuestros clientes contar con y los apoyos que las firmas fusionadas pueden brindar a todos los sectores empresariales del país. Es un tema muy importante, es un tema que recalca una necesidad actual por demás, por los tiempos que enfrentamos y por las circunstancias propias de la materia en que nos atendemos. De manera entonces que para iniciar la entrevista quisiera ceder la palabra a don Carlos Camacho. Don Carlos, muy bienvenido. Es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir con ambos y poder charlar de un tema de gran actualidad, como bien lo dice Mauricio, cuál es el tema de los procesos de fiscalización y los efectos que estos están teniendo en el contribuyente de todo tamaño. En realidad, cuando a uno, como sujeto pasivo de una obligación tributaria, la administración tributaria le toca la puerta para iniciar un proceso de fiscalización, les surgen una serie de dudas, una serie de cuestionamientos respecto de si aquello es poco menos que el juicio final o si por el contrario le asiste algún derecho y muchos contribuyentes caen en el error de buscar ayuda hasta que es demasiado tarde. Y por eso quiero dedicar la primera parte de mi intervención a explicar un poco este proceso de fiscalización a la luz de cómo funciona nuestro sistema tributario como regla general. Y me refiero a nuestro sistema tributario de impuestos internos. Eso quiere decir, no estamos hablando del proceso aduanero, a donde la liquidación la lleva a cabo la propia administración en los predios de entrada aduanera, sino más bien a las características de orden autodeterminativo y autoliquidativo de las obligaciones tributarias múltiples. Entre ellas podemos mencionar el impuesto sobre las utilidades, el impuesto del valor agregado, una diversidad de impuestos que es el contribuyente quien hace la determinación en una aplicación de dos vertientes de carácter interdisciplinario que precisamente hacen de esta relación Grupo Camacho Internacional Officium legal una relación idónea, porque son precisamente la corriente financiero-contable y la corriente jurídico-tributaria las que se juntan para que el contribuyente autodetermine cuánto es el monto de su obligación tributaria. Y cuando hace esto, está haciendo indirectamente, aunque a veces no se da cuenta, está siendo el primer intérprete de la norma tributaria. Es decir, él está haciendo a su leal saber y entender una liquidación que debemos entender es una liquidación de carácter provisional.
Y esto puede sonar un tanto innovador porque uno dice, bueno, no, yo presento mi declaración y es mi declaración definitiva. Sin embargo, en realidad, cuando presento mi declaración, yo estoy presentando una declaración de carácter provisional en el sentido que esta puede sufrir cambios en el futuro por dos grandes vertientes que tiene por un lado el contribuyente y por otro la administración, de llevar a cabo un recálculo, una expresión del valor de la obligación tributaria. Y esto quiere decir que el contribuyente en cualquier momento puede llevar a cabo una rectificación de lo que declaró. Y esto es un tema bastante importante porque cuando hablamos de riesgo tributario y cuando hablamos de las situaciones que se presentan con con el apetito que tiene la administración por recaudar en momentos como el actual, pues básicamente es un buen momento para revisar qué tan bien hice yo mi tarea de autodeterminar mis obligaciones tributarias. Y para eso hay que buscar hacerse acompañar de especialistas en el ámbito de la gestión tributaria con el fin de ver si mis declaraciones de autodeterminación y autoliquidación fueron adecuadamente presentadas. Esto es un derecho que tiene el contribuyente, por supuesto que este derecho tiene un límite temporal idéntico al que tiene la administración tributaria, que es el plazo de prescripción. Es decir, se puede rectificar cualquier obligación siempre y cuando esta obligación no haya sido prescrita. La otra cosa es que si no es el contribuyente, puede llegar a ser la administración la que en fase de fiscalización lleve a cabo una fiscalización de carácter temporal o de carácter definitivo. Y es así como puede rectificar las bases de los impuestos que yo presenté como contribuyente. Por eso hablamos de un carácter provisional y no de un carácter definitivo, porque será definitiva mi declaración autoliquidada ya sea cuando se cumpla el plazo de prescripción, porque ya no hay facultad para la administración cambiar las cifras que yo declaré, tanto como para el contribuyente de cambiarlas, ni a partir del momento en que la administración lleve a cabo un recálculo de la obligación tributaria en cualquiera de los tributos autodeterminados y autoliquidados. Entonces, es así como debemos ver que ese proceso de declarar, por ejemplo, mensualmente el IVA o anualmente el impuesto sobre las utilidades o mensualmente el impuesto de retenciones, pues básicamente son obligaciones que tienen un carácter de orden provisional, cosa que tenemos que entrar en esa conciencia para poder entrar también en la cultura de revisión periódica de lo actuado para poder enmendar oportunamente las declaraciones que se hayan presentado. Excelente, don Carlos, muchísimas gracias. Muy puntualmente creo que vale la pena recalcar entonces a nuestros oyentes que una declaración inicial no es una declaración definitiva, sino que hay mecanismos luego para recomponer esa declaración inicial, si más no me equivoco. Así es. Luego tenemos términos de prescripción. ¿Cómo operan los términos de prescripción dentro de estas declaraciones? ¿Es un término genérico? ¿Son puntuales dependiendo de cada declaración? ¿Cómo es el movimiento? Depende del tipo de declaración que estemos hablando. Las declaraciones tienen un carácter periódico y las declaraciones que tienen un plazo periódico de orden mensual, su prescripción empieza a contarse a partir del mes siguiente de la presentación de la declaración del impuesto respectivo, mientras que en las declaraciones anuales, como lo es el caso de la declaración del impuesto sobre las utilidades, hablamos de que empiezan a imputarse los plazos de prescripción a partir del 1 de enero del año siguiente de la presentación de la declaración de impuesto sobre la renta. Estos plazos son de 4 años en el régimen general, pero pueden extenderse hasta por 10 años si la administración detecta que existen irregularidades sustanciales en
la declaración o la misma, sin necesariamente pasar del ámbito administrativo al ámbito penal, se considera que tienen carácter fraudulento. Este es un fraude que no configura un elemento idóneo para ir al ámbito penal, pero la administración considera que han habido manipulaciones, artificios, usos indebidos de la normativa, ya sea jurídica o contable, para hacer parecer que la obligación es menor que la obligación que en efecto la administración aprecia en su fiscalización. Muy interesante, don Carlos. Y dígame una cosa, la determinación definitiva, ¿cuándo llega? En realidad ocurre con el transcurrir del tiempo, es decir, una vez que ha pasado el plazo de prescripción podemos dar por definitiva nuestra declaración. O sea, si en los 4 años siguientes no pasó nada, no hubo una interrupción por parte de la administración tributaria del inicio de una actuación fiscalizadora, por ejemplo, entonces ya una vez transcurrido el plazo de prescripción, mi declaración se convierte en una declaración definitiva. Y la otra que es definitiva es cuando la administración, en el ejercicio de sus facultades de fiscalizar, lleva a cabo una fiscalización y respecto del periodo y el impuesto que fiscalizó, o los impuestos y los periodos que fiscalizó, esta se convierte en una declaración de carácter definitivo rectificada por un traslado de cargos. Y es en este momento donde quisiéramos darle la palabra a don Juan Carlos, para que nos explique un poco cómo, a partir del momento en que se ha realizado una declaración y está en un procedimiento eventualmente de impugnación, ¿cómo manejamos este tema, don Juan Carlos? ¿De qué manera el cliente puede aproximarse y llegar y cuestionar o argumentar lo que considere prudente dentro de la administración? Bueno, primeramente apuntar que lo primero que tiene que individualizarse para efectos de tomar acciones de orden judicial es determinar la conducta que vamos a reprochar como contraria al ordenamiento jurídico. O sea, podemos primeramente decir que ese acto dictado por la administración es un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, que es violatorio de principios básicos del debido proceso, o que violenta de alguna manera los derechos del interesado porque tiene efectos propios que le causan gravamen. En cualquiera de estos casos, la parte o el interesado o el contribuyente puede recurrir a los remedios jurisdiccionales en tutela precisamente de esos derechos subjetivos para obtener la reparación integral o parcial del daño causado. Hay una pluralidad de supuestos que se dan en el íter procesal del procedimiento administrativo que pueden causar este tipo de nulidades. Pueden ser simplemente actuaciones materiales de la administración, es decir, me refiero a actuaciones materiales en aquellos casos cuando la administración dicta un acto pero no lo notifica. Por ejemplo, me refiero concretamente, por ejemplo, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya naturaleza es que son contribuciones para fiscales. Sin embargo, la Caja dicta este tipo de resoluciones, no las notifica al interesado y desencadena una serie de efectos negativos sobre el particular contribuyente que tiene que judicializar el proceso con el objeto de definir sus derechos. Pero también pueden sucederse conductas omisivas en el procedimiento. Conductas omisivas me refiero a conductas que debió la administración tributaria adoptar oportunamente y simplemente no hizo referencia al tema. Por ejemplo, no le garantizó al administrado acceso directo al elemento probatorio que había en el expediente administrativo, en cuyo caso el asunto no solo puede discutirse en la esfera propia administrativa, sino que puede ser un motivo que dé origen a la nulidad de ese acto en sede judicial. En general, cualquier conducta de la administración tributaria que
que suponga un desajuste con el ordenamiento jurídico puede ser residenciable precisamente ante el juez de lo contencioso administrativo, incluyendo desde luego aquellas disposiciones de carácter general, como en el caso de los reglamentos, que pueden ser objeto de impugnación también en esa sede. Muy bien, hay dos elementos fundamentales, don Juan Carlos, que usted está señalando. Uno es la fase administrativa y otra es la fase judicial. En fase administrativa, explíquenos un poco cuál es el movimiento, qué se espera, digamos, del contribuyente durante esta fase y cómo le podemos asesorar. Y luego, muy importante, ¿quiénes tienen legitimación solventada esta fase, negativa o positivamente, para acudir a una vía judicial conforme a la ley? En términos generales, una de las dudas mayores que se suscitan a nivel del derecho tributario y particularmente del derecho procesal son los derechos que tiene el administrado de frente al acto de fiscalización. El acto de fiscalización plantea una serie de dudas, reitero, a nivel jurisdiccional y administrativo, en donde se discute si ese acto de fiscalización puede ser impugnable por sí solo o si tiene que impugnarse directamente contra el acto final que se dicta. Acá, en este punto, debe necesariamente tomarse el tiempo para analizar si ese acto de fiscalización contiene partes que tienen efectos propios, es decir, que causan un gravamen de forma especial o independiente al acto de fiscalización propiamente tal de pedir información tributaria o relevante desde el punto de vista tributario, pero que pueda suponer un gravamen para el interesado. En ese caso, ese acto de fiscalización que tiene ese efecto particular podría perfectamente llevarse ante la justicia administrativa para dilucidar la legalidad de ese acto. Bueno, hay dos puntos muy importantes que queremos recalcarle a quienes nos escuchan. Hay dos fases, la fase administrativa y la fase judicial. Y además, agreguémosle lo que nos decía don Carlos. No es lo mismo una declaración que el acto final. Es decir, cuando se hace una declaración no estamos condenándonos, estamos manifestando un criterio que luego puede ser revisado. Otro tema, don Juan Carlos, hablemos de prescripción y hablemos de irretroactividad o de retroactividad. ¿Cómo aplican estos conceptos dentro del ámbito tributario? ¿Cuándo podemos hablar de retroactividad? ¿Cuándo podemos hablar de prescripción? ¿Cuándo no podemos hablar de ello? Bueno, creo que el tema de la prescripción fue ampliamente abordado por don Carlos acerca de cuándo procede la prescripción de un determinado tributo que se paga anualmente y cuándo procede la prescripción de un tributo que se paga por periodicidades mensuales, ¿verdad? Pero lo más importante en relación con la pregunta que formula don Mauricio es en el tema de la irretroactividad. El principio general a nivel constitucional es que a ninguna norma, incluyendo la norma tributaria, se le puede dar efecto retroactivo. Y ese principio de irretroactividad consagrado en el artículo 34 constitucional no solo tiene la virtud de permear la ley, sino también tiene la virtud de permear el reglamento. Tampoco, en ese sentido, los reglamentos tampoco se les puede conceder un efecto retroactivo en perjuicio del contribuyente. Atención, en perjuicio del contribuyente, sí se le puede dar efecto retroactivo en beneficio del contribuyente. Y el otro gran tema que surge en este aspecto es si a una resolución administrativa se le puede dar o no efecto retroactivo. Sobran los ejemplos en donde la administración cambia de criterio, sostiene que una determinada situación no es gravable, cambia de criterio y dice, sí, era gravable, perdón, y echo para atrás y fiscalizo los últimos periodos
no prescritos, desde luego, para determinar el cuánto de esa obligación tributaria. Eso se ha discutido muchísimo y hay jurisprudencia a nivel de tribunales que es completamente contradictoria. Hay quienes sostienen que sí es discutible, hay otros que dicen que es perfectamente legítimo que la administración en el cambio de criterio le conceda efecto retroactivo a ese cambio de posición. Bueno, muy bien. Luego entonces tenemos un panorama un poco más cándido de cómo se maneja todo el proceso. Ahora, hablemos de la motivación del acto. ¿En qué reside la motivación del acto de la tributación? ¿Cuál es la importancia de la motivación del acto y cómo puede incidir sobre el administrado? La motivación es un elemento formal del acto. El acto administrativo tiene 3 elementos principales: motivo, contenido y fin. Los 3 elementos vienen determinados por el ordenamiento jurídico. Cuando la administración tributaria estudia una determinada situación para determinar si esa determinada situación es gravable o no es gravable, tiene que dictar un acto debidamente motivado en la ley, en el reglamento, en las circunstancias fácticas que bordean ese caso para poder determinar si surge la obligación de pagar un tributo. Esos elementos juegan un papel importante porque permiten al administrado conocer las razones por las cuales la administración llega a una determinada conclusión. Es decir, le permiten al administrado garantizarse de que la administración no está siendo arbitraria en la forma de su actuación, sino que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. Esos mismos elementos del acto están consagrados en la Ley General de la Administración Pública, o sea, es un reflejo. La administración tributaria está sujeta también a la Ley General de la Administración Pública y consecuentemente el juez de lo contencioso, al ejercer control de legalidad y de oportunidad sobre el acto administrativo, ejerce también control sobre esos elementos reglados del acto, pero también sobre los elementos discrecionales del acto, que es aquellos casos cuando la norma le da a la administración tributaria la posibilidad de valorar en qué casos o cómo se aplica una determinada norma. En relación precisamente lo que venía comentando acerca de los elementos, la necesaria revisión de si el acto cumple o no cumple con esos elementos del acto, sean reglados o sean discrecionales, hay un elemento importantísimo que es el necesario acompañamiento que debe tener el contribuyente para no comprometer o autocomprometerse en su responsabilidad. Es trascendental que tenga una asesoría fiscal adecuada, como es el caso del Grupo Camacho, o legal, como es el caso de Oficium Legal. Hay temas básicos en el ámbito legal propiamente tal. ¿Qué pasa si en un proceso concreto se alega violado el principio de no confiscación? Y ese principio de no confiscación está consagrado en una ley. Se alega ante la administración tributaria, se alega ante la jurisdicción contenciosa, a quien le corresponde dirimir la conformidad de esa norma que viola el principio de confiscación. Una lectura rápida podría decir que sí, es el juez contencioso, pero no. La jurisdicción contenciosa no tiene competencia para conocer de la legalidad de las normas o disposiciones legales, sino que eso le compete a la Sala Constitucional por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Todos esos detalles tienen que hilvanarse oportunamente entre dos grupos que se compenetran entre sí. Eso es muy importante, don Juan Carlos. Y en este momento quisiera retomar a don Carlos para que nos recalque sobre el tema de la importancia, porque ya hemos dicho, la declaración inicial no es un acto que conculca o define los derechos u obligaciones de un administrado. Pero como bien dice don Juan Carlos, tiene que venir aparejado a una asesoría desde el principio. Don Carlos, explíquenos un poco cuál es esa necesidad que tiene que tener el administrado y cuál es esa responsabilidad y cómo le puede ayudar
este modelo que estamos presentando, tanto judicial como administrativo, del Grupo Camacho Internacional y oficio legal al administrado en ese acompañamiento. Muchas gracias, don Mauricio. Sí, efectivamente, lo primero es que un contribuyente racional debería hacerse acompañar en el proceso de autodeterminación de su obligación tributaria de expertos en materia financiera contable y legal tributaria, precisamente por esa doble vertiente de la que hablaba cuando intervine en la vez anterior. La otra cosa es que en muchas ocasiones el contribuyente considera que pues, su situación es relativamente sencilla, que no necesita ser acompañado por un experto, que se lo puede hacer alguien que se lo ha hecho toda la vida, sin tomar en consideración que el sistema tributario y la gestión tributaria de la administración se ha venido haciendo cada vez más compleja, más sofisticada y existen más medios de corroboración cruzada. Entonces, lo que fue bueno ayer, hoy ya no lo es. Y a veces el contribuyente no se percata de eso. Entonces, lo más oportuno es acompañarse en el momento en que va a presentar su declaración. Antes de presentarla, darla a una revisión profesional de un ojo de un tercero que lleve a cabo una revisión crítica de aquella declaración y sugiera los ajustes que corresponden a la base imponible, porque en muchas ocasiones no es únicamente ajustes para aumentar el valor del impuesto, sino que en diversas ocasiones encontramos contribuyentes que no aprovechan los derechos que la ley le da a aplicar deducciones, a aplicar reducciones de su base imponible. Entonces, es así como este es un procedimiento, digámoslo así, higiénico desde la óptica de la gestión tributaria dentro del gobierno corporativo. En la otra fase, cuando el contribuyente recibe la notificación de inicio de actuación fiscalizadora, es en ese momento en el que debe de buscar el acompañamiento de parte nuestra como equipo, precisamente porque al contribuyente le asisten una serie de derechos en el procedimiento de fiscalización que hemos notado desconoce la mayor parte de los contribuyentes y se amedrenta en razón de aquella notificación. Y en muchas ocasiones se encuentra con un acto de imprudencia en la entrega de información que inclusive puede contravenir el principio de no autoinculpación. Entonces, es así como el acompañamiento desde el inicio de la actuación fiscalizadora para contestar ese primer requerimiento de información es fundamental darse a acompañar por profesionales que en el equipo que conformamos entre Oficium Legal y Grupo Camacho Internacional les podemos llevar adelante. Esto a la vez tiene una ventaja, que es precisamente que si va a haber un litigio, vamos a tener ya indicios desde muy temprano de por dónde van a venir algunos de esos elementos litigiosos. Y esto el contribuyente no aprecia en ocasiones, por desconocimiento, cuán valioso puede llegar a ser en el proceso de los aspectos de motivación que hablaba don Juan Carlos, los aspectos de posibles nulidades que mencionó, e incluso los recursos que a nivel constitucional le asisten como contribuyente. Por tanto, el contribuyente, al desconocer la materia de sus derechos como contribuyente, si bien es cierto, formalmente la administración se cuida cuando inicia el proceso de fiscalización de darle por escrito la transcripción de los derechos del contribuyente, la verdad sea dicha, nuestra experiencia práctica es que en el día con día la administración intenta, y muchas veces lo logra, violentar esos derechos del contribuyente, excediéndose en sus facultades, excediéndose en sus procedimientos, viendo a ver si obtiene por medios persuasivos información que el contribuyente no necesariamente está obligado a entregar y que en algunas ocasiones también hace que la administración sea invitada a abrir ya sea otros periodos o
a abrir otros impuestos. Debemos recordar que un proceso de fiscalización se refiere a un periodo en concreto, a un impuesto en concreto, y eso viene en el acto de notificación de inicio de actuaciones fiscalizadoras. Pero hay contribuyentes que se sienten excesivamente transparentes y son imprudentes realmente y le dicen, no, yo no tengo nada que ocultar, vea, y aquí están además las otras declaraciones, las que no le han pedido. Y entonces empieza a enredarse en sí mismo. Cuando uno se da cuenta, lo que hizo fue darle municiones al auditor fiscal para que el auditor fiscal dijera, no, la verdad es que vamos a hacer una ampliación tanto de plazos, de periodos fiscales a cubrir, como de impuestos a fiscalizar. Entonces, esta imprudencia es solamente el resultado del desconocimiento que el contribuyente, que no es experto tributario, es un agente económico que se dedica a generar riqueza de una manera normalmente lícita, pues básicamente desconoce estos derechos. Tiene que hacerse acompañar de quien le lleve de la mano desde el inicio para evitar precisamente caer en estas invitaciones seductoras a la administración a continuar dándole sus derechos procesales. Bueno, un tema importantísimo, la prevalencia de una asesoría legal adecuada y de una asesoría fiscal adecuada. Y esto es algo que creo que muchos de nuestros clientes deben poner atención, porque efectivamente en el buen acompañamiento desde un inicio reside un buen resultado final. Esto es una regla máxima del derecho. Tenemos que tener conciencia de que si nos estamos asesorando bien desde el principio, probablemente el resultado vaya a ser beneficioso. Si no lo hacemos, coger el barco a medio camino siempre resulta en un problema. Luego entonces, como decimos, no le pidamos peras al olmo. Básicamente, siempre se debe contar con una asesoría completa, que es precisamente lo que el Grupo Camacho y Oficio Legal le ofrece a nuestros clientes. Don Juan Carlos, cambiemos un poco la línea y volvamos al tema de los procedimientos administrativos, pero sobre todo los judiciales. ¿Qué podemos hacer en tema de medidas cautelares? ¿Cómo aplica en estos casos la provisión cautelar en defensa del administrador? Retomando todo esto que se está diciendo sobre la necesaria y adecuada asesoría, es imprescindible que la empresa contribuyente tenga asesores debidamente calificados en las áreas del derecho tributario o en las áreas del litigio contencioso en sus ámbitos de competencia. Esto es tan importante porque si no, como decía Carlos en un inicio que utilizó una palabra que me llamó la atención, dice, utilizaba el concepto juicio final. Y sin duda, si no se va con la adecuada asesoría y se va y se entrega el administrado y entrega lo que no tiene que entregar y dice lo que no tiene que decir, es sencillo, le llegó el juicio final. No cabe la menor duda. ¿Qué es lo que sucede? Si eso sucede de esa manera, las posibilidades de ganar un juicio contencioso en materia tributaria son escasas o ya quizás el proceso está perdido. Eso es vital que el contribuyente lo tenga presente, porque si no, el juicio nace muerto. Y volviendo al tema de la tutela cautelar, creo que la tutela cautelar es la herramienta jurídica que tiene el contribuyente para protegerse de aquellas actuaciones arbitrarias de la administración. Es una solicitud que se formula por parte del contribuyente ante el juez, ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, para que valore si suspende la medida, si la mantiene parcialmente o si en su defecto la suspende, pero ordena contra cautela, que en materia tributaria es lo más usual que se esté dando. O ordena la suspensión del acto determinativo de la obligación tributaria y adicionalmente piden al contribuyente que dé una contracautela para mantener la suspensión. Para que esto se dé, el administrado tiene que comprobar 3 elementos que son imprescindibles. Número 1, la apariencia de buen derecho.
La apariencia de buen derecho lo que significa es simple y llanamente que el abogado tiene que trabajar de tal forma que conversa al juez de que el planteamiento que se está haciendo es un planteamiento serio, es un planteamiento responsable, es un planteamiento que tiene sustento en el elemento probatorio que está en el expediente administrativo. Número uno. Número dos, peligro en la demora. Esto significa simple y llanamente que si el juez no actúa de una manera rápida en el asunto y ordena esa suspensión, posiblemente la empresa va a entrar en cesación de pagos, no va a poder pagar salarios a los trabajadores, va a sufrir embargos y cuando ya todo esto se dé, ya la empresa no existe porque ya quebró. Precisamente ese tipo de afectaciones hay que probarlas. Es muy importante esto que le estoy diciendo. Hay que probarlas. No es que el abogado simplemente diga, hey, si ejecutan esto, consecuentemente se va a la quiebra de la empresa. No, tiene que comprobarse con estados financieros que si se tuvo una asesoría adecuada, oportuna, desde tiempo atrás, es muy fácil comprobar eso. Pero si no se tuvo, es mentira que en escasos 5 o 10 días se pueda montar o se pueda hacer un análisis financiero de los últimos 3 o 4 años de la empresa. Y finalmente, tiene que acreditarse lo que se llama la ponderación de los intereses en juego. Esto lo que significa es que el juez tiene que valorar la afectación al interés público versus la afectación al interés privado. Es decir, si el juez logra determinar que la afectación al interés público es mayor que la que va a sufrir el privado, usualmente deniega la medida cautelar. En estos casos, en donde lo que se trata es de dinero, es altamente probable que acojan la medida, que se dé este presupuesto, porque difícilmente se encuentran procesos tributarios en donde pueda impactar tanto al Estado que les ocasione un hueco fiscal, ¿no? Eso es casi improbable. Pero sí, reitero, la carga de la prueba compete a la parte que solicita las medidas cautelares. Y la experiencia que he tenido desde el estudio que hice hace poco, desde el año pasado hasta el presente, es que la mayor parte de las medidas cautelares se deniegan por falta de prueba. Ese es el tema. Al colega, al abogado, se le olvida probar y simplemente se le limita a decir que existe una afectación. ¿Es viable este tipo de solicitudes? Sí son viables. Sí son viables, enteramente procedentes, pero se requiere, volvemos al tema anterior, de un especialista en el tema, debidamente asesorado por un equipo de expertos en temas financieros y fiscales que monten la prueba o que estructuren la prueba. Claramente, y esto es muy importante que lo entiendan todos aquellos que nos están escuchando. El punto aquí muy válido es el siguiente: el acompañamiento desde un inicio hasta el final, porque efectivamente el administrado normalmente puede ser o inocente o demasiado cauteloso en la retribución de pruebas a la administración. Y en ese punto es donde los profesionales deben interactuar para poder garantizar una sólida retribución final de lo que esperamos todos como contribuyentes. Ha sido yo creo que un muy buen y rápido bagaje por el ámbito, digamos, de cómo se pueden manejar estos temas tributarios. Quisiera, para finalizar, darle la palabra primero a don Carlos y después a don Juan Carlos para que nos den unas breves palabras finales en torno a todo esto que hemos revisado durante estos minutos del programa que nos acontece en este. Don Carlos, por favor. Claro, muchísimas gracias, Mauricio. En realidad a mí me parece oportuno cerrar diciendo que otro de los aspectos dignos de resaltar es que lo que no está en el expediente jurídicamente no existe. Y esto va para las dos partes, ¿verdad? O sea, va para la administración tanto como para el administrado. Y es algo en lo que se fija poco el contribuyente.
cuando le llega y le hacen la propuesta de regularización, que es un acto preliminar, que no es definitivo, que le llegan y le seducen con una reducción de sanciones para que se acoja a aquella propuesta de regularización, en muchas ocasiones el contribuyente no conoce cuál es el contenido de carácter documental y probatorio que se encuentra en los papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo deben de tener las características de integridad e idoneidad que son propias de la documentación de un acto administrativo adecuadamente fundamentado, no solamente en el decir, sino en el aspecto probatorio. La administración tributaria costarricense, como muchas en América Latina, y esto solo denota algo de subdesarrollo en el nivel de madurez de nuestras administraciones tributarias, han hecho creer al contribuyente que la carga de la prueba siempre va a pesar sobre el contribuyente. Esto es una falacia de autoridad que termina siendo creída por el contribuyente en algunas ocasiones a carencia de un buen acompañamiento. Entonces, no puedo dejar de agradecer la oportunidad y cerrar el comentario haciendo mención a la importancia de una revisión integral del expediente y de las hojas de trabajo que dan origen a las conclusiones, que aunque correctas, si el procedimiento es incorrecto, puede llegar a ser pasible de ser ganado en las sedes correspondientes a la contención. Clarísimo, don Carlos, muchísimas gracias. Y recalcar ese punto que acaba de señalar precisamente don Carlos. La recopilación y la argumentación siempre debe tener un acompañamiento. Si no hay un acompañamiento legal, difícilmente después podamos esperar mejores soluciones. Don Juan Carlos. Muchas gracias. Poco queda por decir, pero sí me parece a mí que hay un detalle importante y surge precisamente de ese acompañamiento. Cuando los asuntos se han llevado y se han llevado mal por inexistencia de asesoría en la etapa administrativa o profesionales sin experiencia en el ámbito judicial, lo que se sucede es incongruencias entre lo que se dice en la parte, en el expediente administrativo y lo que se dice en el judicial. Es decir, se advierten contradicciones insalvables que los jueces lo ven y dicen, señores, pero usted me viene a mí a decir que esto impacta negativamente en su empresa de esta manera y usted en el expediente administrativo dijo totalmente una cosa completamente diversa. Eso precisamente se logra a través de un trabajo en común entre profesionales que están directamente ligados en el proceso de fiscalización, que son precisamente los asesores fiscales y la parte legal. Bueno, yo creo que más claro no les puede quedar a todos aquellos que nos escuchan. El punto es básico. Un acompañamiento desde lo fiscal y desde lo legal es necesario para poder obtener resultados oportunos en todo el trabajo que refiere a los temas fiscales. Tomarlo por la fácil no nos va a llevar a un resultado probablemente oportuno. Tampoco atemorizarse exageradamente, pero para eso están los asesores que nos van a vincular y nos van a guiar en ese proceso. Don Carlos Camacho, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias, don Mauricio. Don Juan Carlos, muchísimas gracias a usted también, como siempre, y a todos los que estuvieron acá con nosotros, como siempre, a las órdenes está Grupo Camacho, Oficio Legal y todos los asesores que componemos el equipo de trabajo de ambas firmas ahora unidas. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.